distribución macro de la anatomía de la división parasimpática y de la simpática. Cuando evalúan ustedes pacientes, pues van a encontrar estos diferentes tipos de casos. Cuando las pupilas están iguales, se denomina isocoria. Si las pupilas no están iguales, es anisocoria. Anisocoria. Entonces aquí tendríamos anisocoria. Las pupilas no están iguales. Hay una que tiene un tamaño distinto entonces a la otra. De ahí surge entonces el problema, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estas dos pupilas vendría siendo la pupila buena y cuál vendría siendo la pupila mala? ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos que ir mirando entonces diferentes tipos de casos. Para este, ¿cuál vendría siendo la pupila mala? Bueno, entonces aquí está, derecha, izquierda. La derecha. Entonces, la derecha. ¿Por qué la derecha? Porque no Porque está con luz, Porque está con luz. O sea, estamos en un ambiente con luz, y en un ambiente con luz, este ojo hizo lo que normalmente esperaría uno que un ojo hiciera con luz, pero este no. Estamos en un ambiente muy iluminado y esa pupila está completamente dilatada. Entonces, para eso sirve ir mirando esta parte, entonces para poder comprender, ¿sí? Entonces, las pupilas responden constantemente, seguido a diferentes estímulos. Pueden ser estímulos internos, pueden ser estímulos externos, puede ser el miedo, puede ser la ira. O sea, con el miedo y la ira se activa la división simpática, ¿sí? Entonces ahí, alguien con miedo, alguien con ira, sus pupilas estarán midriáticas o mióticas. Midriáticas, estarían midriáticas. Si estamos en condición de sueño, ¿sí? O en condiciones de penumbra, pues se activa más el parasimpático y las pupilas estarán mióticas, estarían, o en los toxindromes, como estábamos viendo con los casos de las intoxicaciones. Los viejitos, per se, por la degeneración del sistema nervioso, ellos van a tender a que sus pupilas sean pequeñas, por degeneración ya senil. Si ustedes entonces le sacan entonces la rabia, las pupilas se dilatan, pero las pupilas también son indicadores de amor. Si ustedes tienen por allá su crush y ustedes no saben si les gusta o si no les gusta, pues simplemente pónganle cuidado a las pupilas, ¿sí? Si cuando están hablando con ustedes la pupila comienza a dilatar, pues ahí hay chances, ¿sí? O sea, porque es un indicador autónomo de que hay gusto, de que hay preferencia, porque vendría haciendo una activación de la división simpática. Entonces, las pupilas deben ser iguales. Hay una pequeña variación y es esto, es que hay una normalidad en la isocoria, pero hay un 20% de la población, o sea, 1 de cada 5, que puede tener algo de anisocoria fisiológica. ¿Qué es una anisocoria fisiológica? Que una pupila no sea igual que la otra, pero que no pase de esto, ¿sí? Que la diferencia no sea mayor a 1 milímetro, o sea, la diferencia máxima es de 1 milímetro. Si pasa de 1 milímetro, eso no es normal. ¿Cuánto es 1 milímetro? Una rayita de 1 metro de costurera. Entonces, esta es la anisocoria fisiológica, una diferencia que no sea mayor a 1 milímetro. En la luz, entonces tendríamos por acá, entra nervio óptico, desviación pretectal, Edinger-Westphal y un componente eferente. Entonces, esto es lo normal, lo que ocurría entonces con las personas con iluminación. ¿Cómo? Yo tengo por acá esta parte, las lesiones aferentes por sí solas no van a dar entonces anisocorias. Las anisocorias son de las vías eferentes. ¿Listo? Entonces acá, ¿por qué? Porque aquí o responde o no responde. ¿Listo? Pero aquí es ya donde tendríamos ya cuando yo tengo una lesión en la vía eferente, ahí es donde se van a dar entonces las anisocorias. Entonces las anisocorias son lesiones eferentes. En los bichis, bueno, ahí tendríamos arriba, ¿están con isocoria o con anisocoria? ¿Mióticas o midriáticas? Mióticas. La del medio, midriáticas. Las de abajo, anisocoria, ¿sí? Entonces ahí anisocoria. ¿Cuál vendría siendo entonces el ojo malo de ese gato? El derecho, si estamos en un ambiente iluminado. ¿Y qué es lo que ustedes deben estar por ahí pensando? Si es entonces anisocoria por midriasis, uno pensaría en un tumor.
a un tumor que estaba comprimiendo por ahí el tercer par. ¿Sí? Si es una anisocoria, ¿sí? Digamos que fuera una anisocoria, que fuera el ojo malo, el izquierdo, digamos que entonces fuera una anisocoria con miosis, entonces ahí habría que pensar en problemas de la carótida, ¿sí? O disecciones carotídeas, o algo está pasando por ahí por el cuello. ¿Sí? Entonces, esos son puntos que le van dando a uno como claves de cómo se vendría haciendo. Existen flujogramas que son muy densos, muy complejos, de cómo se evalúan las anisocorias. Mire esto, mire esto, mire esto. En esto no me voy a centrar, a mí me interesan cosas mucho más grandes. ¿Sí? La pantalla está blanca, está iluminada y está esa anisocoria. ¿Listo? Y ¿qué vendría siendo entonces ahí? ¿Cuál es el ojo malo? El izquierdo. ¿Sí? El izquierdo. Y ahí tendríamos una pupila dilatada. ¿Quién está malo ahí? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. Porque está predominando la acción del simpático. O sea, hay algo que está pasando ahí en el tercer par. ¿Por qué está dañado ese tercer par? Vamos a mirar ahorita otras claves. Entonces, por el momento sabemos que hay una lesión ahí del tercer par. Ambientes de penumbra, ¿sí? Y entonces en este ambiente de falta de luz, ¿cuál vendría siendo entonces el ojo malo? ¿Izquierdo o derecho? O sea, no hay luz. El izquierdo. ¿Por qué está malo el izquierdo? Está miosis, no está dilatando. ¿Sí? Lo normal es lo que hace el derecho. El derecho está dilatando y el izquierdo no lo está haciendo. Si no está dilatando, ¿quién está malo? El simpático. Está mal porque no está dilatando. Entonces ahí, si no está dilatando, entonces aquí el problema vendría siendo simpático. Por eso era lo que se les decía, que colocar solamente pupilas de colocar normorreactivas, pues no se queda corto, porque yo necesito saber si esa anisocoria es en luz o si es en oscuridad, porque eso me va a determinar. Si ustedes encuentran a un paciente que tiene una anisocoria, pero además le encuentran otras cosas de un tercer par, es decir, un ojo caído y diplopia, por la parálisis del tercer par, ojo ahí, porque eso es urgente. ¿Sí? Eso no es para ustedes. Esta parte acá de una anisocoria con diplopia es para que lo evalúe rápidamente el servicio de urgencias. Vamos entonces acá. ¿Sí? Una mujer de 30 años tiene una semana con visión borrosa en el ojo siniestro. ¿Cuál es el siniestro? Izquierdo. Izquierdo, listo, ojo siniestro. No tiene dolor, el esposo está viendo que ese ojo siniestro está dilatado. Le habían hecho un examen vascular hace 3 días, está normal, la agudeza visual, bueno, esto me quedó invertido, está bien, ¿sí? No es 0,2, sino 20-20, ¿sí? En ambos ojos. ¿Sí? Tiene una midriasis en el ojo izquierdo, cuando se evalúa el fotomotor, casi no hay respuesta al fotomotor, y tiene una anisocoria que aumenta con la iluminación. ¿No? Entonces aquí el caso. ¿Sí? Este vendría siendo entonces la señora y ese vendría siendo el aspecto. ¿Cuál es la mala? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Izquierda. ¿O derecha? Dijeron por ahí. Izquierda. ¿Por qué está mala la izquierda? Está dilatada y estamos en un ambiente de iluminación. O sea, esta vendría siendo de ahí. ¿Por qué le habían pedido entonces ese estudio que se llama una angioresonancia, que es un estudio, una resonancia de la parte vascular? ¿Y por qué aparecía una diapositiva, 2 diapositivas atrás rojo? Porque estaban mirando un problema vascular, es decir, que no fuera un aneurisma. Entonces, aquí ya te están mirando. ¿Qué era lo que podría tener ella? Pues ahí también, si estuviera asociado a tosis y diplopia, pues eso daría más, como mayor cantidad de signos de riesgo. Eso es lo otro que podría tener ella. Podría tener tosis y podría tener diplopia. Al menos aquí los ojos se ven entonces centraditos. ¿Qué le pasó entonces a esta señora? Que le sospechaban algo pues muy raro. Fue que le hicieron un examen ya con algo que ustedes utilizan, que es lámpara de hendidura, y observaron entonces que al hacer la parte de aproximación se hacía entonces la parte de miosis. Entonces había una disociación entre la luz y hacer un punto cercano. Eso es una pupila de Ari, uno de los casos que encuentran entonces ahí
la pupila tónica de ADI. La clave ahí, ¿cuál es? Evaluar cerca. ¿Sí? Entonces, si al hacer cerca, si hace miosis, o sea, responde lento a la luz, pero al hacer cerca responde muy bien. ¿Sí? Entonces, eso se llama disociación luz cerca. Es la pupila de ADI, una lesión del ganglio ciliar, y creo que esa es una de las de la maqueta. ¿Dónde tiene que estar una lesión de ADI? En el ganglio ciliar. ¿Listo? Entonces aquí viene, por acá, estamos en un ambiente de penumbra. Uy, ambiente de penumbra, me estoy aquí para que se vea mejor, más en penumbra. Y abajo estaría entonces en iluminación. ¿Cuál es la pupila mala? La Derecha de la iluminación. Derecha para allá, izquierda para acá. La izquierda, ¿por qué está mala la izquierda? Porque está más dilatada que la derecha. Oigan, en iluminación está vidriada. Listo, aquí están como igualiticas, ¿cierto? En penumbra. Y estamos aquí en luz. Sigue Y mi en luz, esta, isomiosis. Y esta, vidriasis. Entonces, ¿cuál es la mala? La izquierda. La izquierda es la mala. Porque aquí debería haber hecho miosis. Entonces ahí vendría siendo la mala. Y aquí tendríamos entonces esta parte. ¿Sí? Y si hacemos convergencia, observen que sí hace entonces esa parte aquí de miosis. Observen aquí que la pupila, ambas, sí se miotizan. Esta es la disociación luz cerca. ¿Cómo se denomina entonces eso? Pupila tónica de ADI. La pupila tónica de ADI entonces es una pupila, como para por acá en el cómic, en el cual la pupila, y es una sola, o sea, no son las dos, una sola, responde lenta o pobremente a la luz, ¿sí? Pero sí hace bien lo que vendría siendo la acomodación, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Entonces por ahí, la pupila de ADI es una sola. Después ya miramos la otra. ¿Quién era ADI? Pues vendría siendo este neurólogo, un neurólogo inglés. Murió relativamente joven, a los 48 años, murió entonces de un infarto, y él describió esta patología. ¿En qué se encuentra? Generalmente mujeres entre la tercera y quinta década de la vida. ¿Cuándo es una mujer que está en la tercera década de la vida? Cuando está entre los 20 y los 30 años. O sea que más o menos cuando usted ya está en 20 añeras, pues podrían estar aquí. Verían como el rango epidemiológico para una pupila de ADI. En su gran mayoría es unilateral, y ustedes ya luego aprenderán algo de farmacología, que es un test con pilocarpina. Resumen entonces de la pupila tónica de ADI. Entonces, la pupila tónica de ADI tiene las siguientes características. Cuando se ilumina, responde muy poco o pobremente a la luz. Entonces la pupila queda aquí dilatada. Entonces hay una anisocoria. La pupila está dilatada y podría estar un poquito irregular. Reacciona lentamente hacia la luz, y como la lesión está aquí en el ganglio ciliar, sí hay algo, y es que puede hacer fácilmente lo que vendría siendo la acomodación. Causa, esto es un basurero, idiopática. Cuando aparece idiopática no se sabe por qué, pero le dio algo ahí en el ganglio ciliar. Si vamos entonces por acá, ahí se ve en la secuencia de imágenes, aquí están dos pupilas, ¿sí? La derecha está dilatada comparada con esta, entonces acá se ilumina y no hay respuesta, ¿sí? Entonces, respuesta no hay, o es muy pobre a la luz, pero sí se hace convergencia, como mirar aquí donde está el puntero. Observen que sí se miotizan. Esa es una lesión del ganglio ciliar. Esa es una pupila tónica de ADI. Ese es uno. El otro caso, anisocoria, que es mayor en iluminación. Aquí, ¿sí? Entonces podría ser entonces por ahí antes una lesión del tercer par, podría ser una lesión del ganglio ciliar. En el ganglio ciliar no hay ptosis, no hay diplopia, entonces ahí estaríamos como puntos que serían para poder diferenciar desde el área clínica. Una infección viral o bacteriana podría ser la causa. También podría ser una de esas causas, ¿sí? Una que llegue y afecte directamente. Pupila mala, ¿cuál es? La izquierda. La izquierda. Listo. ¿Lo conocen o no lo conocen? No, ni idea, ¿sí? Uno de los grandes músicos, parte histórico fundamental de la evolución del rock y todo lo demás, y del pop art, David Bowie. ¿Sí? Entonces David Bowie tiene malo ese ojo. ¿Qué le pasó a David Bowie? ¿Qué par craneal debería estar malo?
tercera. ¿Sí? Entonces, así uno ve este ojo, una pupila izquierda dilatada, la otra no porque está aquí en luz, después no, uno diría, está malo el izquierdo y pensaría en un tercer par. Pero averiguar antecedentes. ¿Qué le pasó entonces a David Bowie? Que él cuando estaba pollito se puso a pelear con un amigo, un Underwood, y estando en esa pelea, están peleando por una pelada. Y entonces de esa pelea el otro le zampa un puño y le rompe el esfínter del iris. Y él estuvo un buen tiempo por ahí hospitalizado. Entonces tuvo una ruptura traumática muscular. Esa ruptura traumática muscular hace que el ojo izquierdo de Bowie nunca tuviera otra vez esa respuesta normal, pero fue porque es un daño mecánico en el músculo, que es muy distinto a la parte neurológica. Él lo utilizó como publicidad, entonces ese aspecto de que un ojo pareciera como si fuera de un color y otro de otro, pero que en realidad no es diferencia de color, sino pues diferencia de tamaño de la pupila, él lo utilizó como gran parte de su performance y de gran parte de de su show. Todo estaba aquí pues como él aparecer como si fuera de esa parte de ahí, ¿sí? Entonces, cuando una anisocoria con dilatación está orientando entonces hacia una lesión del tercer par, tendríamos uno, la ptosis, y otro, la diplopia. ¿Por qué? Porque es que acá, en esta parte, ¿hacia dónde queda el ojo dirigido? Hacia abajo y hacia afuera. Esta es la lesión de un tercer par, ojo hacia abajo y hacia afuera, y con ptosis palpebral. Y ahí tendríamos el mensaje: anisocoria, con ptosis, con diplopia, eso es urgente. Ese vendría siendo entonces el mensaje hasta acá. Segundo caso. Hombre, 70 años, viejito, va en un carro, va como copiloto, está utilizando cinturón, va bajando vía Home Center, ve un mundo de accidentes, y bajando entonces por la ruta de Home Center en su carro chiquito, va en un Twingo. Y ve que el semáforo va a cambiar, el conductor del carro frena despacio y para, pero detrás venía un camión concretador de cemento, grandotote, y el camión viene repleto y full, y va toda y no para, ¿sí? Y entonces estripa el carro entre una volqueta que estaba delante y el camión concretador. El viejito tiene este movimiento, ¿sí? La cabeza se le va súbitamente para adelante, súbitamente para atrás, eso se llama latigazo, un latigazo cervical, y quedó con un esguince. Se pegó levemente en la cabeza, ¿sí? Pero no perdió entonces la conciencia, y quedó así, don viejito, ¿sí? Entonces, ¿qué le encuentran ustedes de ahí? Primero, tosis. ¿Dónde está la tosis? Izquierda. ¿La tosis puede ser por el tercer par? Sí. ¿Hay otra causa de tosis? Diplopia. No, causa. Sí, los sistemas nerviosos. Listo, pero aquí va. Vamos aquí. Entonces, las pupilas no están iguales, ¿sí? ¿Cuál vendría siendo el ojo malo? El izquierdo. ¿Por qué está malo el izquierdo? Porque tiene una desviación hacia arriba. Solo pupilas. No, está mal el derecho. Está malo el derecho. Entonces, ¿por qué está malo el derecho? Porque está en O construcción está malo el de izquierdo, iluminación porque y está más grande la pupila en el derecho. Que casi no se ve. Esta está más chiquita, esta está más grande. ¿Cuál es la mala? La izquierda, la derecha. Estamos en un ambiente de iluminación. Estamos en un ambiente por acá de iluminación. La derecha. Cuando estamos en iluminación, la pupila se dilata. Se contrae. Se contrae. Se contrae. ¿Sí? Y esta pupila, aquí, al hacer este cambio de iluminación, este es el tamaño normal. ¿Sí? ¿Qué está ocurriendo aquí, en este lado? ¿Qué está ocurriendo en ese lado? Una sobreestimulación. Una sobreestimulación del parasimpático. O sea, es imposible, o sea, no logra llegar a ese tamaño normal.
Entonces, al no lograr llegar a ese tamaño normal, la que está mal es la izquierda. Entonces, tenemos una pupila que está pequeñita por un sobreefecto del parasimpático y que además está caído el párpado. Entonces, ¿dónde está la lesión? Ahora sí. ¿En qué división? ¿Simpático o parasimpático? No, es simpático. Simpático. Ay, Simpático. ¿Sí? ¿Para qué sirve el simpático? Para dilatar, no dilata. ¿Sí? Y recuerden que esa era la pregunta aquí, el simpático también sirve para elevar el párpado. O sea, el parasimpático puede dar tosis por un compromiso del elevador del párpado superior. El simpático también puede dar tosis, pero por un compromiso del elevador del músculo accesorio de Müller. ¿Sí? Entonces, las dos divisiones pueden dar tosis, pero por eso hay que mirar el resto de cosas. Entonces, aquí hay tosis, pero tendríamos esto. Ese síndrome, específicamente para este caso, es la del viejito y el punto clave ahí, el movimiento del cuello. Si recuerdan la anatomía del simpático, recuerden que hay una parte del simpático que él se va pegando a una arteria, a la arteria carótida. Entonces, al hepático se dañó y por eso él quedó con tosis y con la pupila miótica. Eso es parte de un síndrome que se llama el síndrome de Horner. Entonces, el síndrome de Horner indica entonces que hay tosis palpebral por una lesión entonces del elevador del accesorio de Müller. Hay anhidrosis. Anhidrosis es que piel muy seca o piel muy húmeda. Muy seca. Seca, ¿sí? Y recuerden aquí, es una lesión del simpático. El simpático sirve para sudar, y aquí la piel estaría seca. Dilata. Aquí dice enoftalmos, pero en realidad no es tan claro. ¿Saben qué es enoftalmos o no? Enoftalmos es que el ojo está hundido. ¿Sí? Entonces aquí es un falso enoftalmo, o sea, pareciera que el ojo está hundido, pero lo que realmente es que el ojo está más bien como, pareciera que está hundido, pero por la caída del párpado superior. ¿Sí? Y habría una pérdida de un reflejo, que ese no lo hacen ustedes, que se llama el reflejo cilioespinal. Es un reflejo en el cual se pellizca en el cuello y la respuesta ante el dolor es que haya midriasis. ¿Sí? Eso es una estimulación del simpático, pero eso no lo hacen ustedes. O sea, al menos por acá, hasta la primera de Pamela, ¿sí? Entonces de Pamela. ¿Sí? Entonces, esas vendrían siendo las características de un Horner. Recuerden que el Horner, lo que tendríamos por aquí es que nace por acá en el hipotálamo, llega hasta el cilioespinal de Buch, sube por aquí ya la primera neurona corta a través de hasta llegar al ganglio cervical superior y de ahí sale la neurona larga para poder llegar y hacer midriasis. Pero si el viejito tenía una lesión por acá en la carótida y la división simpática viene aquí entorchada, este pedazo es entonces el que quedó comprometido. Por eso, en estos viejitos con el antecedente de tránsito, pues se hospitaliza. ¿Por qué? Porque el peligro es que tenga ahí un daño en la carótida. Le pedirá ya a los neuros una resonancia, un TAC, un Doppler, ¿sí? Pero ya vendría siendo mirar cómo está este pedazo de aquí. Entonces, ese es otro para hospitalizar. Entonces, por acá, esta señora, estamos por aquí en penumbra. ¿Sí? Y ahí están entonces iluminándola. ¿La diferencia en dónde están? El izquierdo, está más pequeño que el derecho. Anisocoria con... ¿cuál es malo? ¿El izquierdo? El izquierdo. ¿Qué debería ser el izquierdo? En penumbra. Midriasis. Debe ser midriasis y no lo hace. ¿Sí? Entonces por eso está aquí una parte en penumbra. Entonces la señora tiene también este lado, tendría esta parte de acá y podría tener esta piel seca. ¿Sí? Y también podría estar rubicunda, o sea, un poquito roja, por esa parte aquí, un Horner. ¿Qué le pasó a esta señora? Que esta señora sudaba mucho. ¿Sí? Y se le olvidó decirle entonces al médico por allá, ya había una consulta de cualquier cosa, y se le olvidó decirle, y es que para el manejo del sudor le habían hecho un bloqueo cervical. Entonces cogen el ganglio cervical superior, le queman ahí con un tipo de sustancia y es para que la persona no sude. Uno de los últimos tratamientos que se utiliza para las personas que tienen demasiado sudor en las manos. Entonces es un Horner, pero es medicamentoso, con un bloqueo cervical. Y el tercer caso es de este señor. Entonces vimos pupila de Addy, síndrome de Horner. Entonces en Addy la pupila está dilatada y hay disociación lucerna.
En Horner hay una pupila que está miótica, más el oftalmo, más la ptosis palpebral. En Argyll-Robertson lo que ocurre es lo siguiente. Ese era el señor Argyll-Robertson y fue un oftalmólogo y cirujano escocés. ¿Qué pasó con este señor? Que comenzó a estudiar por acá a diferentes personas. ¿Y por qué aparece entonces ahí negro? Por esto. Experimento de Tuskegee, una de las cosas bioéticas más deplorables que pudiéramos haber hecho los médicos. En el experimento de Tuskegee, lo que se hizo es que estaba recién descubierta la penicilina. Y la penicilina, el primer antibiótico que se utilizó, excelente para matar el bicho que producía una infección, la sífilis. Pero en Estados Unidos, hacia el sur, decidieron hacer un experimento. Y el experimento era coger entonces a negros, que no inyectarles sífilis, sino esperar a quienes se les diagnosticaba sífilis, y una vez estaban, le hacían la falsa promesa de que los iban a tratar, de que les iban a pagar un sueldo, de que les iban a dar comida, todo lo demás, y que iban a recibir un tratamiento. En realidad no les daban ningún tratamiento, simplemente miraban a ver qué le pasaba a este combo de negros para ver cómo era la evolución de la sífilis, así ya estuviera el tratamiento para la sífilis. Entonces, ese es el experimento que se llama el experimento de Tuskegee. Si encuentran la película así, Los chicos de la señora Evers, es una película referente a este experimento. Entonces, después tuvieron que pagar una millonada a los sobrevivientes de Tuskegee por toda la parte de bioética, de cómo hacer entonces un estudio. Y en Tuskegee se encontró entonces, de acuerdo a la evolución de la sífilis, que se podrían producir unas alteraciones a nivel ocular, que es lo que vamos a ver entonces aquí en las pupilas de Argyll-Robertson. ¿Qué sucede entonces en Argyll-Robertson? Lo que hay es que las pupilas están muy contraídas, ¿sí? Entonces las pupilas no responden a la luz, ni tampoco responden a la parte cercana. ¿Dónde está el daño en un Argyll-Robertson? Atrás, en la zona pretectal, donde llegaba la información para hacer, o sea, en el mesencéfalo, en la parte de atrás, porque al virus de la sífilis le gusta mucho la parte de atrás, tanto la médula espinal como el tallo cerebral. Entonces dañaban las conexiones y las pupilas quedaban así, unas pupilas muy pequeñitas que no respondían completamente a la luz y que además tampoco tenían una respuesta cercana. Entonces ahí tendríamos el tercer tipo de caso, que vendría siendo este acá. Pupilas no tienen ningún tipo de constricción a la luz, y si hago esta parte cerca tampoco responde. Esas son las pupilas de Marcus Gunn, ¿sí? O Argyll-Robertson. Entonces aquí tendríamos ADI, porque esta está de dilatada. Entonces esto es por esta aquí, por una lesión del parasimpático, sobre todo en el ganglio ciliar. En Horner aparece solo una O, y esta O es porque es una miosis. Aquí podríamos hacer como un puntico para el Horner, por acá. Entonces una pupila miótica, pero es una lesión del simpático. Horner, sí. Y en Argyll-Robertson podríamos hacer aquí, estarían las dos, puntico y puntico. Entonces hay miosis en las dos, pero acá lo que vendría haciendo es por sífilis hacia la parte posterior. Entonces ahí tendríamos lo que vendría haciendo este tipo de pupilas, las pupilas de Argyll-Robertson. Y yo les decía, en cuanto a Marcus Gunn, el defecto pupilar aferente relativa. Cuando examinaban ustedes pupilas, les decía, evalúen a un lado y hacia el otro. Observen aquí lo que va a pasar en la secuencia. Estos son ojos normales con isocoria, ¿sí? Por acá, este ojo es el mismo, solamente que es etapa 1, 2, 3, 4, 5, pero es el mismo ojo. Este ojo es el ojo bueno, este ojo es el ojo malo. Y ahí ustedes ven la iluminación. Entonces, ilumino el ojo bueno, fotomotor directo, está bien. Ilumino, y este también hace miosis, el consensuado está bien. Paso a este ojo, ¿sí? Y observen lo que pasa acá. ¿Qué está ocurriendo acá? ¿Qué pasa con la respuesta? ¿Hay o no hay? No hay. Entonces la pupila se queda así, ¿sí? Entonces se quedaría aquí, no hay un tipo de respuesta. Si yo paso otra vez a este ojo, hay miosis, y cuando paso a este, dilata. Entonces es como algo raro, que yo paso de un ojo y paso aquí, y al mirar que este ojo debería estar haciendo miosis, el ojo lo que hace es dilatar, y eso se ve raro. Se ve raro, que estoy
estoy pasando hacia un ojo y el ojo se dilata. Realmente no se está dilatando. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esta respuesta es lenta. Entonces, aquí este se contrae y aquí entonces este se contrae. Cuando yo estoy pasando acá y este ojo se está dilatando, esto se hace en forma simétrica. Entonces no es que se esté dilatando frente a la luz, sino que está recuperando normalmente eso. Eso es un problema de cómo entra la información hacia la vía visual, ¿sí? Entonces por eso esto es un defecto de la pupila, pero es aferente, o sea que eso está en el nervio óptico. Este problema es del nervio. Hay algo en el nervio óptico, bien sea por diabetes, bien sea por trauma, algo en el primer par, en el segundo par, y entonces esa lesión hace que al ir pasando yo de un ojo al otro, hacer ese test alternante, miro y una pupila se dilata, pero es porque hay un problema en cómo entra la información visual. Ese es el defecto pupilar aferente relativo. Resumiendo, ¿sí? Siempre evalúe las pupilas en ambientes de iluminación y en ambientes de oscuridad. Si están con alguien que tiene anisocoria con diplopia y ptosis, eso es entonces urgente. ¿Listo? Si están... Si tienen una parálisis del tercer par, ¿sí? Piensen en un aneurisma o en un tumor. Y si tienen la duda si ese tercer par puede ser un aneurisma o un tumor o si podría ser algo normal, mejor sálgase de dudas y mándenlo, ¿sí? Pero con un tercer par, envíenlo entonces a una valoración. Si es un Horner agudo, ese también es de urgencia, porque posiblemente tenga algo a nivel vascular. Si yo encuentro una persona sin un Horner, sin una causa aparente, sin absolutamente nada, pues tendría que pensar, ¿será un cáncer? Podría ser entonces por acá un problema aquí a nivel del tumor, entonces tendríamos esa parte. Y si la pupila es tónica unilateral, pues pensar entonces ahí en las pupilas de ADI, pensar en sífilis, pensar en diabetes, problemas de retina. Entonces esos son como los puntos claves para esta valoración, ¿sí? Ahí hacen entonces miosis por el aumento de la estimulación lumínica. Dejo un par de imágenes por acá. Este de aquí les servirá entonces también para estudiar. Y entonces miren aquí diferentes tipos de casos. Vamos a mirar aquí arriba y esto de una vez. Esto es normal. Entonces arriba normal. Mira bien hacia un lado, mira bien aquí en forma centrada y mira bien hacia la izquierda. ¿Cómo es una parálisis del tercer par? Entonces, en este caso, pues la parálisis está en este lado. ¿Por qué? Porque hay ptosis. Y el otro, el ojo va a quedar aquí, hacia abajo y hacia afuera, ¿sí? Entonces si yo le digo, mira a la derecha, listo, aquí queda, este hace bien, el sexto, y aquí ya, mira recto, pero este sigue, al mirar hacia el frente, este sigue desviado, porque tiene una lesión del tercero. Y si mira hacia afuera, este sigue mirando hacia abajo, entonces ya sé que tiene una lesión de tercer par. Ptosis y el ojo desviado hacia abajo y hacia afuera. Una lesión del cuarto par, ¿sí? Entonces en la lesión del cuarto par, recuerden que el cuarto par cuando se lesiona, el ojo queda dirigido hacia adentro y hacia arriba. ¿Sí? Hacia arriba y hacia adentro, ¿sí? Entonces si le digo, mire para este lado, para mirar entonces hacia la derecha, bien, porque esto es una acción del sexto, ¿sí? Mire hacia el frente, aquí hay como una ligera, se ven raros, se ven extraños, pero si tengo que utilizar el del ojo malo, ¿sí? Entonces aquí como mirar hacia esta parte interna y un poquito aquí hacia abajo, entonces este se vuela, ¿sí? Y echa entonces hacia abajo y hacia arriba. Lesión del cuarto. Lesión del sexto, no puede abducir, suponiendo que este fuera el ojo malo. Entonces acá, si le digo mire hacia la izquierda, este ojo se queda quieto. Bien. Este sí mira, pero este no. Entonces aquí tengo una lesión del sexto. Si tengo ya que mirar al otro lado, ahí sí va a funcionar, porque esta es una acción del tercer par. Entonces ahí ya tendrían cómo es esta parte de lesiones de los extraoculares. Alteraciones pupilares, aquí les dejo entonces también el resumen de ellos. Y ahí encuentran pupilas normales, cómo vendrían siendo las pupilas mióticas, se los dejo porque esto ya lo acabé de explicar. ¿Qué pasa en un Horner? ¿Qué pasa en una pupila dilatada unilateral? ¿Cómo es en la acomodación? Y el consensual. Vamos a hacerlo cortico y vamos a gastarle aquí, no sé, 10, 15 minuticos y ya después de
10-15 minuticos les entrego entonces su quiz. Háganse como deseen, en parejas o en grupos de 3, y qué tienen que hacer entonces de acá. Entonces, si yo me vuelvo